práctica que les voy a ir describiendo, ¿sí? Todo relacionado al manejo básico de la herramienta. Bueno, les voy a mostrar la guía. Vamos a irla explicando paso a paso para que vean de qué va a constar. ¿Pueden ver la guía? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces van a tener dos archivos, uno en PDF, que es el que están viendo en pantalla, y el otro en formato de Excel, ¿sí? Que ya trae toda la información de las plantillas, pero sin formato, ¿sí? Sin formato. Eso quiere decir que ustedes deben darle el formato de acuerdo a cada punto de la guía práctica. ¿Sí? Entonces, esta es la primera práctica que van a tener, la guía de aprendizaje 1, ¿sí? Correspondiente a los ejercicios prácticos de calentamiento, se define esta guía, y es en la cual ustedes deben aplicar todo, tanto formato de celdas, en lo que se refiere al color, tamaño, tipo de letra, ampliación de columnas, de filas, combinar celdas, manejo de hojas, ¿sí? Manejo de formatos de números, manejos de referencias de celda. Ya saben cuáles son los tipos de referencias de celda que hay que tener en cuenta, y sobre todo en esta guía. Pero más que todo, que darle formato a las plantillas, lo que me interesa es la aplicación de las fórmulas, ¿sí? La aplicación de las fórmulas para poder dar un buen manejo a ese tipo de procesos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a los ejercicios que vimos en la clase pasada, ustedes se pudieron dar cuenta cuáles son los errores que no deben de cometer cuando estén interpretando una fórmula, ¿sí? Entonces, los que no lo han mirado, ese tipo de errores que no deben cometer, entonces, por favor, revisen en el correo general y miren la sesión anterior, ¿sí? Para que tengan en cuenta para el desarrollo de esta guía práctica que deben de enviar, ¿sí? Primer guía que deben enviar calificable. Bueno, vamos a ir haciendo un repaso por cada punto que ustedes deben desarrollar de esta guía, y luego pasaremos a un nuevo tema de nuestro manejo de la herramienta. Bueno, entonces el primer ejercicio de la guía es correspondiente a esta hoja. Entonces miren cómo se las presento en el archivo de Excel, así de esta forma, y miren cómo ustedes deben de dejar esa plantilla ya con todos los formatos y las fórmulas aplicadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para este primer ejercicio, ustedes solamente deben, además de aplicarle el formato a las celdas tal cual como están aquí, como aparece aquí en la imagen de la guía, también deben aplicar esta fórmula: crecimiento natural igual a tasa de natalidad menos tasa de mortalidad, aquí sobre las celdas que están vacías, en este caso de colorcito verde, ¿sí? Recuerden los errores para aplicación de las fórmulas, sobre todo, como les dije en la anterior clase, no configuren o estructuren las fórmulas de manera literal. ¿Qué es de manera literal? La manera literal es esta forma como yo le estoy presentando la fórmula, como deben aplicarla, pero ustedes tienen que interpretar esa fórmula acá en las celdas. Ya saben que en Excel manejamos posiciones de celda, entonces mucho ojo de no cometer los errores que se fijaron en la anterior sesión. Listo, entonces para este primer ejercicio, aplicar los formatos requeridos y esta fórmula que está aquí. Es una fórmula sencilla, no tiene ningún inconveniente en su aplicación. El segundo ejercicio, también de lo mismo, todos los formatos ustedes deben aplicarlos,
¿sí? No necesariamente tiene que ser igualitos, no, ¿sí? Lo más parecido posible, o sea, igualito me refiero al tipo de letra, al tamaño, ¿sí? Entonces, lo más parecido posible. ¿Sí? Por lo general, 100 colores sí que sea igual, ¿sí? En los colores que ustedes ven ahí de las plantillas. Eh, para este segundo ejercicio, también solamente deben aplicar formatos y esta fórmula que está aquí. Densidad igual a habitantes sobre superficie. ¿Sí? Entonces, segundo ejercicio. Tercer ejercicio. En este ejercicio sí se deben aplicar varias fórmulas, por eso está dividido en numeración de letras. Entonces, lo primero que deben aplicar es una serie alfanumérica aquí en artículos, calcular el subtotal, tal cual como lo están interpretando. Miren que aquí ya la fórmula no está interpretada con el igual, sino en texto, ¿sí? Resumida en texto. Su total multiplicando la cantidad vendida por el precio unitario. ¿Sí? Entonces deben interpretar esa fórmula en cada celda. El IVA por el porcentaje que indica, el total sumando el subtotal más el IVA y aplicar los formatos correspondientes. Acá es igual. El cuarto ejercicio es igual. Aplicar una serie numérica de meses del año. Ahí indica desde qué mes debe iniciar la serie, calcular el saldo, el total del primer semestre y multiplicar y calcular la comisión. ¿Sí? Este cuadrito que está aquí. Tal como indica cada uno de los ejercicios. Ejercicio quinto es quizá el que deben ustedes hacer un buen análisis para hallar las fórmulas. ¿Sí? Este digamos que es como el más complicadito de todos, pero que igualmente ustedes lo pueden realizar. Entonces, miren, por ejemplo, vamos a verlo todo para que, para que tengan en cuenta algunos tips para este ejercicio. Realice una fórmula una sola fórmula, ojo, una sola fórmula que calcule la nota definitiva, o sea, esta que está aquí. Profe. Sí. Buenas tardes, buenas noches, profe. Disculpe, sino que tuve un problema con internet. Apenas pude ingresar, profe. Bueno, tranquilo. Entonces, continuemos. Entonces, para este ejercicio, el primer punto, que es calcular la nota definitiva, aquí este cuadrito donde dice la nota definitiva, realice una sola fórmula que calcule la nota definitiva aplicando los siguientes porcentajes a cada nota. Para la nota 1 el 35%, la nota 2 el 35%, otro 35% y para la nota 3 el 30%. Entonces, eso nos da un total del 100% para el cálculo de la nota definitiva. ¿Sí? Pero ojo, ¿sí? Sobre una. Es decir, ustedes ahí deben aplicar dos operaciones, ¿sí? Y ya saben lo que tienen que hacer cuando se utilizan dos operaciones en una misma fórmula, ¿sí? ¿Por qué? Porque a cada nota que tienen aquí deben aplicarle los diferentes porcentajes, pero a la vez deben irlos sumando para que les dé el cálculo de la nota definitiva aquí. Ojo, repito, ¿sí? En esta fórmula está inmiscuida dos operaciones, multiplicación y suma. Cada nota le corresponde un porcentaje diferente, ¿sí? Que deben irlos multiplicando y a la vez irlos sumando para obtener la nota definitiva, ¿sí? Profe, disculpe. Sí, O sea que esa es la que va todo entre paréntesis, ¿cierto? Cada fórmula, cada...
Cada porcentaje, algo operación, así. sí, exacto, cada porcentaje. Entonces, ya cada cual ya sabrá cómo la saca. Ya no les digo más. Ahí, Profe, di. profe, y ahí es en esa columna amarilla. Aquí deben aplicar una serie numérica. Ah, Aquí le sí. indican una serie numérica. Lo mismo para el segundo punto, el gasto semanal. ¿Sí? Entonces, plantear en una sola fórmula el gasto semanal de la persona si todos los días gasta lo mismo. Ojo ahí. ¿Sí? Ojo ahí. Para interpretar. Entonces, si estos son los valores que gasta una persona en un solo día, ¿sí? Entonces, ¿cuánto será el gasto semanal? Ojo ahí a la interpretación para para el cálculo del gasto semanal. Entonces, recuerden, gasto diario, ¿sí? De una persona en un día, entonces, ¿cuánto gastará semanalmente? Ojo como interpretan la fórmula ahí. Listo, entonces, esto es lo que tienen que realizar aquí en el ejercicio 5, que es como el más complicadito de todos. Vamos al sexto. Profe, disculpe, Dime. y si en caso de que uno tenga inquietudes o algo, uno le puede escribir o algo. Sí, claro. Sí, ah, bueno. Sí, sí. Me pueden escribir al interno sin ningún inconveniente. Sexto. También hay que calcular varias fórmulas. El costo total semana, el costo total bus y el costo total del avión. Pero ojo aquí. ¿Sí? Aquí. Adicionalmente a las fórmulas, ¿sí? Se le debe ir sumando, por ejemplo, a la columna de total bus, el valor del bus y a la columna costo total del avión, el valor del avión. ¿Sí? Ojo a lo que tienen que tener en cuenta ahí. Miren que van a tomar una columna y le van a sumar el valor de una celda. Ojo, ¿sí? Ojo, referencias absolutas y relativas que tienen que tener en cuenta ahí para que el cálculo les salga bien. ¿Sí? Repito, van a sumar toda una columna por una única celda. ¿Sí? Ya saben qué deben aplicar ahí. Ejercicio 7, lo mismo del ejercicio anterior, se deben aplicar las fórmulas, pero ojo cuando tengan que aplicarle el porcentaje correspondiente y el descuento correspondiente, ¿sí? De la columna que se indican. ¿Por qué? Porque van a multiplicarle a una columna el porcentaje que está en una única celda. Ojo, nuevamente juega referencias relativas y absolutas para este otro ejercicio. El ejercicio 8 no tiene fórmulas, pero es solamente aplicar formatos, tal cual como indica aquí cada uno de los pasos. ¿Sí? Para que la tablita se vea, digamos, casi idéntica a como está aquí en la imagen. ¿Sí? Aplicar formato. Entonces aquí miren que les indica qué tipo de letra, tamaño y color deben aplicarle a esta tablita. A esta no se le debe hacer, no aplica fórmulas, solo formatos. Digamos que es como la más facilita de todas. El ejercicio 9, simplemente interpretar la fórmula del importe. Ojo aquí, ojo. Acuérdense uno de los errores que vimos cuando se utilizan porcentajes, que no podemos sumarlos, ¿sí? Ni restarlos, pero sí podemos multiplicarlos con algo, ¿sí? Para que el valor de ese importe aquí en este ejercicio nos dé correctamente. Entonces, pilas con ese error que vimos hace 8 días sobre los porcentajes. Y el último de los ejercicios, aunque, ojo, aquí aunque no están las fórmulas, ¿sí? Aquí no les he expresado las fórmulas, sí deben sacarlas, ¿sí? Pero ¿cómo deben sacarlas?
pura deducción de ustedes, ¿sí? Entonces deben sacar los eliminados teniendo estos datos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la fórmula para sacar los eliminados si tengo estos tres datos? ¿Y cuál sería la fórmula para sacar a las personas ausentes también teniendo estos tres datos? Entonces, ojo con eso, ¿sí? Ojo ahí. Y al final de esa plantilla, entonces hay que utilizar las funciones básicas de Excel, recuerden, las que están acá en el botón de autosuma, ahí encuentran las funciones básicas. Entonces, totales es la suma, máximos es la función max, mínimo la función min, y promedios pues la función promedio, que simplemente deben sacar a cada una de las columnas que ustedes tienen aquí. ¿Listo? Entonces, esa sería la representación de esa hoja. Mire. Entonces, en la guía ahí nos va a aparecer un ejercicio 11, ese no lo hace, ¿sí? No está en el archivo de Excel que les voy a enviar, ¿sí? Pero si quieren hacerlo, muy bien pueden desarrollarlo, ¿sí? Ahí está la estructura, esa sí tendrían que hacer esta estructura e implementar las las fórmulas correspondientes, ¿listo? Ojo, no hay necesidad de hacer este ejercicio del 11, pero si alguien quiere realizarlo, no hay ningún problema en ello. ¿Listo? Entonces, así es como deben de desarrollar este ejercicio. Entonces, yo les doy aquí el ejercicio de Excel ya con los datos, sin formato, ustedes le aplican todos los formatos correspondientes. Entonces, si quieren agregar el último ejercicio, pues simplemente agregan una nueva hoja y realizan la plantilla. ¿Listo? Entonces, deben interpretar esas fórmulas. Con lo que vimos en la clase, en la sesión anterior, ¿sí? Y con lo que les publiqué de material en el correo general, entonces ya tienen para poder desarrollar esta guía. Adicionalmente, pues que como se le indicó a la compañera, pues pueden hacerme las preguntas requeridas por el WhatsApp interno. ¿Listo? Entonces, esta sería su primera práctica de Excel. ¿Hay alguna pregunta, duda respecto al desarrollo de la guía? Disculpe, profe, qué pena Sí, molestar. tranquila. Con Marta Liliana. Sí, dime. Profe, la situación es de que pues, en parte, pues, yo más o menos medio al tanteo manejo el sistema. Usted nos dice que allí nos está diciendo cómo interpretar las fórmulas, ¿cierto? Ajá. Por lo menos allí yo estoy asustada porque realmente hay cosas que... ¿Tú estuviste en la sesión anterior? Sí, estuve, pero no pude porque es que no se escuchaba bien, no, prácticamente está, la conexión había muchos problemas, es como ahora, la conexión está malísima. Yo en sí estoy tratando de captarle, profe. Bueno, para ello puedes mirar el video de la sesión el que les publiqué en el correo del grupo. Lo puedes mirar las veces que quieras ¿listo? Bueno, ¿Cómo es que debes interpretar las fórmulas? ¿Listo? bueno, profe, si alguna cosa lo puedo llamar para preguntarle. Sí, claro. Bueno, No hay profe. problema en ello. Bueno, profe, muchas gracias. Ok. Hola, profe. Tengo una Sí. pregunta. ¿En qué fecha entregamos el trabajo? Bueno, se supone que si publicamos una guía cada sesión, en la siguiente sesión ya deben haberla entregado, ¿ok? O sea que tienen 8 largos días para entregar esta evidencia. Bueno, profe, gracias. ¿Alguna otra inquietud? Profe, buenas noches.
Sí, Yo acabé de dime. crear el grupo de WhatsApp. Yo soy la vocera. Yo lo acabé de crear Ajá. y ¿será que usted es tan amable de enviarnos la información del grupo, pues del correo ahorita al que creé hace un momento? Ah, ya. Muchas gracias. Listo. Entonces, yo más tarde las publicaré en el grupo. Profe, ¿y la actividad hay que enviársela a su correo o a dónde? Disculpe, es que no escuché, no entendí. Sí, por ahora a mi correo. ¿Sí? Para que las vayan reuniendo esas actividades, no las vayan a borrar porque al final, ya cuando estemos culminando culminando el resultado, ya tendrán que subirme todas las actividades comprimidas en un solo archivo por la plataforma territorio, ¿ok? Vale, ¿Sí? profe, muchas gracias. Entonces, por ahora todos me las van a enviar al correo. ¿Listo? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces vamos a pasar a un nuevo tema de Excel, que es el manejar algunas de las herramientas, ¿sí? Más utilizadas en esta plataforma, ¿sí? Entonces vamos a empezar con el uso de una función muy usada en Excel, ¿sí? Sobre todo en su área es muy aplicable, ¿sí? Y les puede servir para sacarlos de bastantes problemas, dificultades o informes que les pongan a hacer, ¿sí? Cuando ya estén en su etapa práctica, ¿sí? ¿Y cuál es esta nueva herramienta? Entonces, es el uso de las funciones lógicas que tiene Excel, ¿sí? Entonces, las funciones lógicas son funciones de análisis de datos que tiene la herramienta para poder interpretar diferentes procesos matemáticos. ¿Listo? Hay varias funciones que ustedes pueden utilizar, ¿sí? Pero la principal dentro de las funciones lógicas es la función sí. ¿Sí? ¿La han escuchado, la han oído, la han manejado cuando estuvieron en el colegio? La función sí. ¿Quién dijo yo? Pues sí, profe, Sí, algo profe, así me más o menos. contarás. Ujú. Más o menos, bueno. Bueno, entonces, la función sí, vamos a ponerlo grande para que quienes tengan problemas, sí. La función sí es una de las funciones que trae Excel incorporadas más utilizadas, ¿sí? ¿Por qué es una de las funciones más utilizadas? Porque nos permite interpretar diferentes situaciones, ¿sí? Con los datos que se manejen dentro de la hoja de Excel, ¿sí? Entonces, sobre todo cuando estemos, qué sé yo, realizando una nómina, vamos a necesitar el uso de la función sí. Cuando estemos manejando presupuesto, vamos a utilizar la ayuda de la función sí. Cuando estemos manejando costos, pagos, ¿sí? Diferentes situaciones financieras, entonces se hace muy indispensable el uso de esta función y de las otras que también conforman todas las funciones lógicas, ¿sí? Pero vamos a empezar con el uso de la más importante entre ellas. ¿Quién se conectó? Entonces, todas las funciones que tiene Excel, tanto las básicas como pudimos ver en la clase anterior, tienen sus diferentes parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué son los parámetros? Entonces, los parámetros, ¿sí? Es lo que pide cada función, ¿sí? Para poder mostrarnos un resultado, ¿sí? Digamos que son como los criterios que se necesitan para poder expresar algún valor. Entonces, la función sí tiene la siguiente estructura. Sí, paréntesis, y esta función
nos va a pedir, ¿sí? O necesita de la ayuda de 3 parámetros dentro del paréntesis. Uno, el primero, es la prueba lógica. Entonces, es el primer parámetro que nos va a pedir la función sí. Es como muy grande eso ahí. El otro parámetro que nos va a pedir la función sí, separado por punto y coma, es el valor sí verdadero. Y el último parámetro que nos pide la función es el valor sí falso. Entonces miren cómo es la sintaxis o la estructura de la función sí, que nos pide 3 parámetros: prueba lógica, valor sí verdadero y el valor sí falso. ¿Qué significa cada uno de los parámetros? Entonces, el primer parámetro, que es la prueba lógica, ahí debemos interpretar la condición, ¿sí? Entonces, la prueba lógica no es más que una condición que nosotros debemos interpretar en la función, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser una condición en Excel o un ejemplo de condición en Excel? Entonces, digamos, una condición podría ser si edad mayor o igual a 18, ¿sí? Si estatura menor o igual a 1,60, ¿sí? Si sueldo es mayor a 3 millones, si los viáticos son menores o iguales a 1 millón de pesos, ¿sí? Entonces, esas son diferentes condiciones que nosotros podríamos plantear aquí en el primer parámetro de la función lógica. Entonces, recuerden, la prueba lógica es la condición, ¿sí?, que se impone para darle una solución. Entonces, esa es la prueba lógica, conocida como la condición. Luego, ¿qué nos pide la función? El valor sí verdadero. Entonces, ¿qué será el valor sí verdadero? El valor sí verdadero, ¿sí?, va a ser alguna operación, ya sea matemática o tipo texto, siempre y cuando esta condición que yo tengo aquí en la prueba lógica se cumpla o sea verdad o sea verdadera. Repito, el valor sí verdadero realiza una operación siempre y cuando la prueba lógica o la condición sea verdadera o se cumpla, ¿sí? Se cumple. Y el valor sí falso, que es el tercer parámetro, es lo contrario al valor sí verdadero, ¿sí? Entonces, el valor sí falso realiza otra operación, ojo, otra operación, siempre y cuando la condición o la prueba lógica no se cumpla. Es decir, que esta función, sea que la condición se cumpla o no se cumpla, hace una operación diferente, ¿ya? O sea, si es negro o blanco, pero él va a hacer algo, ¿sí? La función hace algo teniendo en base a los dos valores. Bueno, entonces, sí, dime. Profe, ¿será que puede volver a repetir el concepto, por favor? ¿Cuál? ¿Todo? El valor sí falso, profe. Bueno, repitamos. Entonces, función sí nos va a pedir 3 parámetros. Uno, la prueba lógica. La prueba lógica que dijimos que era la condición que se va a aplicar. El segundo parámetro es el valor sí verdadero. Entonces, ¿qué hace el valor sí verdadero? Realiza un cálculo, digamos, ¿sí? Un cálculo siempre y cuando la condición se cumpla, es decir, la prueba lógica se cumpla. Y el valor verdadero, sí falso, ¿sí?, también va a realizar otro cálculo diferente al del valor sí verdadero, siempre y cuando la prueba lógica o la condición
no se cumple, ¿sí? Te repito, condición, cumple y no cumple, ¿sí? Digamos que así es como se subdivide esa función. Condición, hace algo si cumple, hace algo si no cumple. ¿Listo? Entonces, esa sería la interpretación de toda esta función. Ahora sí, veámosla en funcionamiento para entenderla un poquito más. Veamos. Si yo tengo una columna que se llame edad, voy a ponerla más grandecita. Entonces tengo una columna de edad y dentro de la columna voy a tener diferentes tipos de edades. Bueno, digamos que hay. Entonces tenemos diferentes edades. Entonces, de acuerdo a la edad, entonces nosotros como personas tenemos un estado. Entonces, este estado es el que vamos a calcular de acuerdo a la edad que tiene una persona. ¿Sí? Pero para ello, ¿qué necesitamos aplicar? Entonces, vamos a aplicar la siguiente condición para hacer el cálculo del estado. Entonces, ¿qué condición vamos a tener? Entonces, la condición que vamos a aplicar en esta función es que la edad debe ser mayor o igual a 18. Esa es mi condición, ¿sí? La edad mayor o igual a 18. Ahora, ¿qué pasa si esa condición se cumple? Valor si verdadero. Entonces, ¿qué pasa si esa condición se cumple? Entonces, en estado me debe salir que esa persona es un adulto. ¿Sí? Repito, condición, edad mayor o igual a 18 años. Parámetro primer parámetro de la función sí. Cumple, segundo parámetro de la función sí. Entonces, si se cumple, me debe aparecer aquí en estado que esa persona es un adulto. Ahora, ¿qué pasa si no cumple? Entonces, si la condición no se cumple, también me debe aparecer algo. Entonces, cuando la condición no se cumpla, en estado, en la columna estado, me debe aparecer que esa persona es un niño. Esas son las dos opciones de la función, para utilizar la función sí. ¿Listo? Entonces miren que ya tenemos los tres parámetros. Condición, cumple y no cumple. Entonces, condición que nos representa la prueba lógica, cumple nos representa el valor sí verdadero y no cumple nos representa el valor sí falso. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar todo esto en la función sí? Utilizando esta columna de estado. Entonces, de la siguiente manera. Ustedes saben que para crear una fórmula o usar una función, iniciamos con el signo igual. Llamamos la función, abrimos paréntesis y ahora sí. Miren que la función, una vez nosotros la escribamos, nos aparece un recuadrito debajo indicándome cómo debo utilizarla. Y miren que aquí están los tres parámetros que les indicaba
se deben aplicar a la función, prueba lógica. Entonces, prueba lógica, miren que está más resaltadito, está más negrito. Eso me indica que es el primer parámetro que debo indicarle a la función sí. Luego tenemos el valor sí verdadero y el valor sí falso, ¿sí? Que fueron los que se explicaron para qué servía cada uno de ellos. Entonces, estamos en la prueba lógica, que es mi condición. Entonces, y la condición me dice que edad mayor o igual a 18. Pero ¿quién es edad? ¿Dónde tengo edad? La tengo acá en la columna. Es decir, que edad es esta posición que yo tengo aquí. Entonces, edad es A2, ¿sí? A2. Mayor o igual. Entonces, ahí utilizo el operador aritmético. Mayor, igual, ¿sí? Mayor o igual. ¿A qué? A 18. Entonces, miren la forma como interpreto la condición. Edad, pero edad lo tengo en esta posición, A2, mayor o igual, pero mayor o igual se hace de esta forma, signo mayor y el igual, y 18, ¿sí? Entonces, ahí ya obtengo la condición. Listo, terminé la condición. ¿Qué hago? Punto y coma para ingresar el nuevo parámetro. Miren que ahora acá abajito, el valor sí verdadero es el que se pone más oscurito, quiere decir que debemos aplicarse. Recuerden, el valor sí verdadero corresponde cuando la condición se cumple, ¿sí? ¿Y qué me dice cuando esta condición se cumple? Que me debe salir que esa persona es un adulto. ¿Y cómo lo ponemos acá? Como esto es un texto, ojo, esto es un texto, adulto es una palabra, un texto, debo ponerlo entre comillas. Entonces, adulto. Y cierro comillas. Listo, entonces ya le estoy indicando a la función que en el valor sí verdadero me salga adulto cuando la condición que acabo de interpretar se cumple. Punto y coma. Entonces, ¿qué me aparece? Miren que ahora el que se pone más negrito es el valor sí falso acá en el cuadrito, ¿sí? Indicándome que debo utilizar ese parámetro. Entonces, ¿qué va a pasar cuando no se cumpla la condición? Entonces me debe especificar que esa persona es un niño. Como también es un texto, va entre comillas. Niño. Y cierro comillas. Listo, ya no tengo nada más, entonces simplemente cierro el paréntesis de la función. Y así, tal cual como la tenemos aquí, es como me queda expresada toda esta condición con su cumple y no cumple. ¿Listo? Damos un enter y miren que ya obtenemos el estado. Entonces, la edad 17 es un niño. ¿Por qué es un niño? Porque la edad para ser un adulto debe ser mayor o igual a 18. Entonces, por descarte, entonces me sale que es un niño. Entonces, aplico la fórmula a las demás celdas y me va indicando si es un adulto o un niño. Entonces, miren que 28 es un adulto, todas las que pasan mayores a 18 es un adulto. 12, miren, acá tenemos 12, entonces es un niño, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la edad, me va indicando si es adulto o niño. Entonces, por ejemplo, si ya 45 aquí la cambio, le pongo, por decir algo, 7 años de edad, entonces miren que automáticamente me cambia el estado. ¿Listo? Entonces, para este tipo de interpretaciones o de análisis de datos, como también se conoce, puede utilizar la función sí, ¿sí? Es decir, puedo utilizar el uso de esta función siempre que tenga alguna condición o criterio, ¿sí? Que aplicar. ¿Listo? ¿Alguna duda, inquietud, pregunta? Se entendió, profe. Yo lo entendí. Sí, bueno. Los demás, ¿quedó claro? Profe, ahí No no lleva absolutamente ni un espacio, ¿no? sí, profe, súper claro. ¿Dónde? ¿Espacio No, dónde? No, digo, ahí no lleva ningún espacio en ninguna parte, ¿cierto? No, ninguna parte. Ah, bueno. ¿Alguna otra Profe, una inquietud? pregunta. Sí. Si por ejemplo la fuéramos a colocar para todas las fórmulas como hacíamos la anterior vez, ¿se le puede colocar signos de pesos, profe? ¿O no es necesario?
Si No, tuviéramos que hacer una operación larga. no. Recuerden, depende, ¿no? Depende. Si usted va a utilizar la función sí, ¿sí? Y digamos que cuando se le cumpla la condición, usted debe aplicar una fórmula, ahí sí tienes que tener en cuenta si es una relativa o una absoluta, ¿sí? Pero eso tienes que hacerlo tú, ¿sí? Saber interpretar cuándo debes utilizar una referencia absoluta y cuándo una relativa. Te recuerda que eso lo vimos en la clase pasada, ¿sí? Ojo con eso. Vale, profe, gracias. Listo, entonces miren, ya tenemos nuestro primer ejercicio. Veamos otro. Digamos otro cuando el cumple o no cumple, se hace un cálculo matemático. Entonces digamos que tenemos una columna ¿qué será? De estatura. Y tenemos diferentes tipos de estatura. 1,50, 1,66, 1,78, 1,81, 1,92, 1,58, 1,64, 1,73, 1,86, 1,70, 1,99. Digamos que tenemos esas edades. Bueno, digamos que tenemos esas edades. Y que de acuerdo a la edad vamos a obtener, digamos, la condición de una persona, de acuerdo a la edad. Ah, no, pero esto no me sirve para texto. No, cambiémosla, chicos, esperen un momentico. Vamos a utilizar una columna que sea sueldo y de la cual vamos a tener unos viáticos, ¿sí? Para poder usar fórmulas. Entonces tenemos diferentes sueldos, digamos 1.000.000, vamos a ponerle formato, 1.000.000, 2.200.000, 3.100.000, 4.800.000, 2.600.000, 500, 4.700.000, 5, 4.350.000 y pongamos un hito de 900. Pues de acuerdo al sueldo de un empleado, digamos, en este caso, vamos a obtener unos viáticos. Pero para ello tenemos que estar regidos por una condición. Digamos que la condición va a ser que si el sueldo es menor que 3 millones, si el sueldo es menor que 3 millones, esa va a ser nuestra condición. Ahora, ¿qué va a pasar si esa condición se cumple? Entonces, si esa condición que se cumple, va a aplicar lo siguiente. Entonces va al sueldo, lo va a multiplicar por el 3%. Ahora, y cuando no se cumpla, ese sueldo
lo va a multiplicar por el 5%. Listo, entonces, de acuerdo a esta condición, vamos a calcular nuestra columna de viáticos de un empleado. Ahora sí, pasemos a interpretarla. En la columna. Ya saben, igual, si, y abrimos paréntesis. Nuestra condición. Condición, el sueldo menor a 3 millones. Entonces, ¿pero quién es sueldo? Entonces, sueldo es el que tenemos aquí. Es decir, C2. Menor. Entonces, signo menor. Menor. Signo menor. ¿A qué? A 3 millones. Entonces, escribimos el valor. Listo. Ya interpretamos la condición. Sueldo, pero sueldo es C2, menor a 3 millones. Punto y coma. Ahora sí. ¿Qué pasa si ese valor se cumple? Entonces me dice que el sueldo, pero sueldo es esta misma celda, me dice que lo vamos a multiplicar por el 3%. Si la condición se cumple. Ahora, punto y coma, ese mismo sueldo lo vamos a multiplicar por el 5% si esa condición no se cumple. Ya no tenemos más, cerramos la función. ¿Sí? Te repito. Entonces, sueldo mayor, sueldo, pero sueldo C2 menor a 3 millones. Entonces, punto y coma. Si se cumple, ese mismo sueldo lo multiplica por el 3%. Y si no se cumple, ese mismo sueldo que es C2 lo multiplica por el 5%. Damos un enter y obtenemos que los viáticos para una persona que gana 1 millón son de 30.000. Ahora, ¿cuál porcentaje aplicó? ¿Sí? Entonces va a depender del sueldo. Entonces, el sueldo es menor que 3 millones, sí. Entonces, como es menor que 3 millones, le aplica el 3%. Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Entonces, sencillo. Entonces, simplemente hacemos esto. Igual 1 millón por el 3%. Y veamos si nos da 30.000. Es correcto, mire. Es decir, que sí me está aplicando la función con el cumple y no cumple. Entonces, como 1 millón sí está en el rango que es menor a 3 millones, entonces simplemente le aplica el 3%. Entonces, bajemos a las demás celdas y veamos. ¿Sí? Ahora, entonces, por ejemplo, miren, este sueldo que es 3 millones 100. Entonces, es mayor a los 3 millones. Veamos si aplica el 5%, que es cuando no se cumple. Entonces, 3 millones por el 5%. Listo, me da 155. Entonces, es decir, que también está correcto cuando la función no se cumple, que él está aplicando ese 5% de acuerdo al sueldo que me aparece aquí en la columna. ¿Listo? Entonces, la función me quedó correctamente aplicada. Y miren una diferencia importante. Aquí estamos utilizando fórmulas y acá estamos utilizando texto. ¿Sí? Entonces, cuando utilizo fórmulas o números, ojo, fórmulas o números, no va entre comillas el cumple o no cumple, ojo, no va entre comillas. Entonces, la única forma de que lleve comillas es cuando tengo que mostrar alguna palabra o algún texto, como en el primer ejemplo que se realizó. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. Listo, miren, entonces las dos formas de interpretar la función cuando usamos fórmulas y cuando utilizamos texto. Pero ojo, aquí solamente tenemos nuestra función en forma básica. Veamos otro ejemplo. El de estatura que mencioné anterior a este.
y condición. Entonces tenemos diferentes estaturas, 1,51, 1,67, 1,73, 1,86, 1,92, 1,56, 1,64, 1,78, 1,97 y otros. Entonces tenemos la columna de estatura y de acuerdo a ella vamos a hallar una condición para una persona de acuerdo a su estatura. Y tenemos la siguiente condición. Decimos que la estatura es mayor que, digamos, 1,75. ¿Sí? Esa es nuestra condición. Ahora sí, ¿qué pasa si esa condición se cumple? Entonces me debe especificar que esa persona es alta. Y cuando no cumpla, me debe especificar que esa persona es baja. Listo. Ahora sí, pasemos a interpretarla dentro de la función. Igual. Sí. Y abrimos paréntesis. Condición va primero. Entonces me dice que la estatura, pero estatura ¿quién es? Es esta posición que yo tengo aquí. Mayor, signo mayor. Valor 1,75. Listo, ya interpreté la condición. Punto y coma. Ahora sí voy cuando cumple. Entonces cuando esa condición que acabé de escribir se cumpla, entonces me dice que esa persona va a tener una condición alta. Pero como es un texto, va entre comillas, alta. Y coma. Ahora, ¿qué pasa si no se cumple? Entonces, si no se cumple, me dice que esa persona tiene una condición baja. Cierro comillas y cierro la función. Damos enter y obtenemos que esa persona es bajita. ¿Sí? ¿Cómo lo compruebo? Sencillo, porque esa persona no es mayor que 1,75. Entonces, como no es mayor, entonces esa persona es baja. Entonces, bajamos a las demás celdas, ¿sí? Y de acuerdo a ello me sale la estatura. Entonces, miren, 1,86 si cumple que es mayor que 1,75, entonces salta, lo mismo que 1,92, 1,78, 1,97. Entonces, son condiciones que me indican que la persona es alta. Entonces, cuando es menor a 1,75, siempre me va a indicar que esa persona tiene una condición baja. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como interpretamos el uso de la función sí en su forma básica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Inquietud? Con el uso de la función sí básica. Profe, Sí. ¿usted de pronto nos puede enviar eso al WhatsApp del grupo que se creó? Sí, claro. Yo todo esto los voy a enviar, tranquilos. Gracias. Bueno, pregunta referente al uso de la función. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? ¿No hay inquietudes? Bueno. Veamos. Vamos en otra hoja. Entonces, por ejemplo, aquí tengamos una columna de notas.
Veamos un nuevo caso. Entonces, vamos a calcular una evaluación cualitativa de acuerdo a las notas que tenemos en la columna. ¿Sí? Pero para ello vamos a utilizar, ojo, ahora, dos condiciones. Ojo ahora, ya no tenemos una condición como en los ejemplos anteriores que acabamos de ver. ¿Sí? Miren que solamente tenemos una sola condición. Y cumple y no cumple. Ahora tenemos dos condiciones que satisfacer con la ayuda de la función sí. Entonces, vamos a indicar la primera condición. Entonces, vamos a indicar que si la nota es mayor o igual a, pongamos a 4. Entonces, ¿qué va a pasar si esa nota es mayor o igual a 4? Entonces, me va a salir que como nota cualitativa, que esa nota es buena. Entonces, si no cumple, va a entrar a un nuevo sí. Condición 2. Nota mayor o igual a 3. Nueva condición. ¿Qué pasa si esa nueva condición se cumple? Entonces me va a salir que esa nota es aprobada. Que esa nota es aprobada. Y cuando no cumple ninguna de las dos condiciones anteriores, me debe aparecer que esa nota es no aprobada. Listo. Ahora, ¿cómo vamos a interpretar esas dos condiciones dentro de la función sí? Entonces miren que ya no tenemos una, sino dos condiciones. ¿Sí? Dos condiciones que interpretar. Entonces veamos la forma de estructurar nuestra función sí. Entonces, como los ejemplos anteriores, vamos a ir recorriendo paso a paso la función para poder irla interpretando. Entonces empiezo con la condición 1. Entonces, nota. ¿Pero quién es nota? Nota es esta que tenemos aquí al lado. A2. Mayor o igual. Entonces, signo mayor igual. ¿A qué? En este caso, a 4. Punto y coma. ¿Sí? Ya interpreté la condición 1. Ahora, ¿qué pasa si esa condición se cumple? Entonces, me debe especificar en el texto que esa persona obtuvo una buena nota. Buena. Punto y coma. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si no se cumple? Si no se cumple, me dice que viene otro sí. ¿Sí? Entonces, cuando la función sí se debe interpretar varias condiciones, se dice que debemos tener
un sí anidado. Entonces, un sí anidado, ¿qué quiere decir? ¿Sí? Que en una sola función utilizamos varios sí para poder interpretar diferentes condiciones. Entonces, miren, en el campo no cumple, que es el que está esperando aquí la función, viene otro sí. Entonces, ¿cómo lo interpretamos? Sencillo. Entonces, simplemente decimos que nuevamente sí, utilizamos nuevamente la función dentro de la que ya tenemos sí y abrimos nuevamente el paréntesis. Y miren que me vuelve a pedir nuevamente una nueva condición. Entonces, ¿cuál es la nueva condición? La que tenemos acá, nota 2, ¿sí? Condición 2. Entonces, ¿qué me dice la condición 2? Que la nota, pero notas la tenemos acá, ahora es mayor, igual a 3, que es nuestra segunda condición, ¿sí? Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si esa nueva condición 2 se cumple? Entonces me dice que esa persona obtiene una nota aprobada, cierro comillas, punto y coma, y ahora sí, ¿qué pasa si esa condición no se cumple? Entonces me dice que esa nota es no aprobada. Cierro comillas, y ahora sí debo cerrar la función, pero ojo, ya no utilizamos un solo sí. ¿Cuántos utilizamos? Dos. ¿Sí? Mírenlo, aquí los tenemos. Uno de aquí y otro de acá. ¿Sí? O, ¿cuántas condiciones utilizamos en ese sí? Una y dos. Es decir, que al final cerramos con dos paréntesis. ¿Por qué? Porque utilizamos dos sí anidados. O utilizamos dos condiciones anidadas. Damos un enter y observen que me muestra. Entonces me dice que la nota 3.4 es aprobada, ¿sí? Entonces es correcto porque está en el rango de 3, ¿sí? De 3 hasta antes de llegar a 4. Entonces me dice que esa nota está aprobada. Ahora bajemos a las demás celdas y vamos viendo la interpretación. Entonces 2.1. 2.1 es una nota que no está ni en 3 ni en 4, ¿sí? Es decir, que no cumple ninguna de las dos condiciones. Entonces, como no cumple ninguna de las dos condiciones, entonces me debe indicar que es no aprobada, y es correctamente lo que está indicando. No aprobada. Lo mismo para un 8. Por ejemplo, 4.5 es una nota que es buena, es decir, que está cumpliendo la primera condición, que es mayor o igual a 4, es buena, ¿sí? Lo mismo, 3.7 es una nota aprobada, porque está en el rango de la condición 2, que debe ser mayor o igual a 3. Entonces, cuando no se cumpla ninguna de las dos condiciones, entonces deben especificar que es aprobada. ¿Listo? Entonces, esta es la forma como se interpreta cuando utilizo o se debe utilizar varias condiciones, repito, varias condiciones, ¿sí? ¿Y dónde va el nuevo sí que debemos utilizar? ¿Sí? Entonces, miren, por ejemplo, aquí, este segundo sí va en la parte del valor, miren aquí, el valor sí falso, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ya? Entonces, cuando utilizamos varias veces, cuando utilizamos en un mismo sí varias condiciones, entonces ya saben que en la parte del no cumple de cada sí anidado es donde se especifica el nuevo sí, como lo hicimos aquí en esta función. Y el único valor que se escribe es el último. El último no cumple. Entonces, miren el caso, ¿sí? Aquí me indica la función que debemos abrir un nuevo sí, una nueva función sí. Y acá en el último, que es la condición 2, sí debemos especificar para el cierre de la función qué es lo que debe salir, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el número máximo de condiciones que se pueden anidar? 7. ¿Sí? Es decir, que podemos tener un sí lo bastante largo para que se cumplan hasta 7 condiciones. Miren que aquí solamente la hicimos con 2. Podemos tener un sí que nos interprete 7 condiciones anidadas. ¿Sí? Entonces se imagina lo larguito que queda, pero hay ocasiones
que debemos utilizar, sobre todo en la parte financiera, ¿sí? Por ejemplo, cuando debemos aplicar diferentes porcentajes, digamos, a un sueldo, ¿sí? A unos viáticos, a una comisión, a una bonificación, ¿sí? A cualquier tipo de pago. Entonces podemos interpretar aplicar diferentes porcentajes, ¿sí? Y eso podemos hacerlo con la ayuda de la función sí en su forma anidada, tal cual como la estamos viendo. Entonces miren que aquí establecí dos condiciones. Entonces, ¿qué pasa si yo le establezco otra más? Profe, Dime, una pregunta. ¿El sí dime. anidado, profe, tiene un límite o no? 7. ¿7 es el límite de ella? Sí, de Ah, la ya. función sí. Gracias, profe. Bueno, veamos, ¿qué pasa si le aumentamos una nueva condición a ese mismo sí? Digamos que la nota mayor o igual a, digamos, en este caso, a 2,5, ¿sí? Nueva condición. Entonces, si la nota es mayor o igual a 2,5, entonces, ¿qué me va a salir? Digamos que cuando cumple me va a salir que esa es insuficiente y que cuando no cumple, digamos que me salga, por decir algo, que esa nota es mala, por decir algo. Entonces, como ya tenemos tres Profe, condiciones, sí, profe, disculpe. En esa tercera condición, profe, ¿no debería de ser menor? Porque si la coloca que es mayor a 2,5, eso quiere decir que los que sacaron 4,5, 3,7, bueno, en general el resto de notas vendría a ser una nota mala. no. No, al contrario, si la pongo así, sí vendría a ser una nota mala. ¿Sí? Porque, ojo, aquí lo que estamos interpretando, por ejemplo, a ver, una cosa. Aquí le estamos indicando que si la nota es mayor o igual a 4, es decir, que él va a tomar un rango de 4 hacia arriba. Entonces, todos los que están de 4 hacia arriba siempre va a indicar que la nota es buena. ¿Sí? Siempre, siempre, ojo. ¿Sí? La segunda condición me dice que la nota es mayor o igual a 3, ¿sí? Es decir, como es mayor o igual a 3, entonces va a tomar de 3 hasta 3,9. ¿Por qué? Porque la función sí, cuando encuentra que hay una condición antes de ella, entonces me interpreta solo el rango de 3 hasta 3,9. ¿Por qué? Porque hay una condición antes de la segunda, ¿sí? Que es que es la de mayor o igual a 4. ¿Listo? Lo mismo sucede si yo tomo de 2,5. Entonces, el rango para considerar una nota insuficiente es de 2,5 hasta 2,9, ¿sí? Y de ahí no se pasa. Es decir, que una nota 3 nunca me la va a poner, digamos, como insuficiente, ¿sí? Como insuficiente. Ahora, si yo le cambio el operador y por decir algo, la condición aquí la pongo que sea no mayor, sino menor, en ese caso sí me tomaría todas las notas como mala, ¿ya? Entonces, ojo ahí la interpretación de los operadores. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Alguien iba a hacer otra pregunta? Profe, sí, y si nosotros no colocamos como que un orden, sino como que 4 y luego 2,5 y luego 3, No, ¿no ya mal? ¿O siempre claro, tiene que tener un orden? sí, siempre debe tener un orden. Ojo, siempre hay que tener un orden en el uso de las condiciones, sobre todo si estamos utilizando con números, ¿ok? ¿Por qué? Porque si tú pones mal el signo, ¿sí? ¿Qué es? Entonces va a tomar otros números que no deberían estar en el rango, ¿ya? Entonces, por eso hay que poner un orden, ¿sí? Entonces, el orden más indicado para cuando vamos a establecer rangos de números es empezar desde los mayores hacia los menores, como estamos haciendo aquí en este caso. ¿Listo? Entonces, ese es el orden.
¿Ya? Entonces, ojo, no poner condiciones en desorden. Entonces, si a usted se las dan en desorden, entonces usted acomódelas de tal forma que les quede de mayor a menor para poder interpretar esas condiciones de manera correcta. Porque si las dejas en desorden, créeme que no les van a salir los resultados esperados, ¿ok? Entonces, ojo también con eso, el orden en el uso de las condiciones. Entonces, veamos, miren que aumentamos una nueva condición. Es decir, que vamos a tener 3 cianidados. Veamos una nueva columna, pongámosle cualitativa 2. Para interpretar estas 3 condiciones ahora. Ojo, ¿cuál es la clave para no perderse e interpretar la función? Seguir los pasos tal cual como indican las condiciones, seguirlos. Miren que cuando realicé esta función, yo seguí todos los pasos que seguían aquí. Lo mismo puedo hacer con las 3 condiciones, o lo mismo podría hacer si tuviera las 7 máximas, ¿sí? Lo importante es seguir el orden de las condiciones. Repito, sigan el orden de las condiciones y de esa forma les va a quedar correctamente configurada la función cianidad. Entonces, Profe, una preguntita. Dime. Como usted, en la cualitativa están las 2 funciones. Ya la siguiente, uno puede arrastrar y trabajar, por lo menos en aprobada, ahí está todo lo que se ha trabajado, ¿no? Esa se puede arrastrar a la cualitativa 2 e incrementarle la condición 3. Sí, pero debes de mirar que el último parámetro desaparece. Ya te digo por qué. ¿Listo? Ok, profe. Bueno, vamos a explicarla así como explicamos esta, paso a paso. Y luego vemos como lo indicó la compañera. ¿Listo? Para tener las 2 opciones. Igual, sí. Entonces, empiezo desde la 1. Miren que voy paso a paso. Empiezo desde la 1. Nota mayor, pero nota es esta posición. Mayor o igual a 4. ¿Sí? Mayor o igual a 4. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si cumple? Esa nota es buena. Punto y coma. Entonces, no cumple, me dice que sigue con otro sí. Entonces, abro un nuevo cianidad. Y sigo con la condición 2. Nota mayor o igual a 3. Entonces, nota que es la misma 2, pero ahora mayor o igual a 3. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si cumple? Me dice que esa nota es aprobada. Cierro comillas. Punto y coma. Viene el no cumple, pero me dice que debo abrir otro sí. Entonces, abro otro sí. Y sigo con la tercera condición. Entonces, nota mayor o igual, pero nota es nuevamente a 2, pero ahora mayor o igual a 2,5. Punto y coma. ¿Qué pasa si cumple? Me dice que esa nota va a ser insuficiente. Comillas, punto y coma. Y cuando no se cumpla ninguna de las 3, ojo, aquí, siempre en el último cumple. Cuando la función es anidada, quiere decir que si no se cumple ninguna de las condiciones anteriores, en este caso ninguna de las 3 anteriores, entonces me debe indicar que esa nota es mala. Cierro comillas. Y ahora sí, debo cerrar los sí. Entonces, ¿cuántos sí abrí? 3. ¿Sí? 3. ¿Por qué? Porque estoy interpretando 3 condiciones. Entonces, cierro 3 paréntesis al final. 1, 2, 3. Y damos enter. Y miren que ya obtenemos esa nota aprobada. Bajémosla a las demás. Entonces miren que de acuerdo a ello vamos a obtener esa nota. Miren lo que preguntaba aquí el compañero, ¿sí? Que si la nota, que aquí debería el signo menor, no. Mira que si es mayor o igual a 2,5, en este caso aquí tenemos una nota de 2,6, entonces mira que me sale la nota insuficiente. Y ninguna de las demás me la cataloga como mala.
o como insuficiente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de acuerdo al orden que se deben poner las condiciones, estamos especificando diferentes rangos. ¿Ok? Diferentes rangos. Entonces, por eso me sale aprobada, mala, buena, insuficiente, mala, buena, aprobada. De acuerdo a la nota que obtenemos acá. ¿Listo? Y miren que seguí el orden de las condiciones. Si ustedes siguen ese orden, repito, no tienen pierde acá en interpretar la función. Ojo, no hay pierde en ello. Si ustedes siguen el orden así, paso a paso, para establecer la función completamente. Y recuerden que todos los sí se cierran al final de la última condición. ¿Sí? Y que el último no cumple, sí debe especificar algo. Miren que aquí el no cumple me abre un nuevo sí. En la condición 2, igual, el no cumple me abre un nuevo sí. Pero en la condición 3, que es el último, sí me debe especificar algún valor. Si no lo especificamos, entonces la función me va a quedar mal conformada. ¿Listo? Entonces, ya vamos en 3, miren. 3 condiciones. ¿Y cuántas son las que se pueden satisfacer? 7. Podemos tener un sí anidado de 7. ¿Sí? ¿Podríamos hacerlo? Claro que sí. Listo, entonces miren, ahora lo que nos indicaba la compañera, que si podíamos utilizar la función anterior para poder hallar la de 3. Sí, podríamos utilizarla. Pero, ¿qué pasa si yo hago esto? Si copio la fórmula acá. ¿Sí? Entonces miren lo que estoy obteniendo. Ahora, si yo quiero aplicar la última condición, entonces debo borrar todo este último pedazo. ¿Sí? Ese era lo último que podíamos borrar. ¿Por qué? Porque los dos sí anteriores ya están completamente estructurados. El único que me faltaba era este. ¿Sí? Entonces borré el ejercicio anterior, que era no aprobada. Ese último pedazo lo borramos. Y ahora sí pasamos a interpretar la última condición. Entonces, y para ello teníamos que abrir el nuevo sí. Y ahora sí interpretar la última. Entonces, nota mayor o igual a 2,5, punto y coma. Si se cumple es insuficiente. Y cuando no se cumple, pues queda mal. 1, 2 y 3 ahora. Y obteníamos exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Obtenemos lo mismo? No. ¿Por qué no tenemos lo mismo? Porque está cogiendo la casilla B. Exacto, correctamente. ¿Sí? Recuerden que cuando ustedes copian una fórmula a una celda contigua, ya sea hacia abajo o hacia los lados, automáticamente la referencia cambia. ¿Sí? Automáticamente la referencia cambia. Entonces, eso era lo que quería que se dieran cuenta si ustedes copiaban la fórmula a la otra celda para poderla utilizar en el siguiente ejercicio de cualitativa 2. ¿Sí? Entonces, ojo, entonces siempre, ojo a ese error. ¿Listo? Entonces, ¿qué era lo que debíamos haber hecho correctamente? ¿Sí? No copiar la fórmula desde aquí, miren, desde aquí del puntico, ¿sí? Porque al pasarla acá, hace lo que nos acaba de especificar la compañera, ¿sí? Los valores se corren, ¿sí? En este caso, miren, me está indicando que la nota 2 debe ser mayor o igual a 4, pero ¿quién es nota 2? A 2. Pero miren, cuando copié la fórmula, me cambió la posición, ¿sí? Porque al copiar la fórmula a otra celda, vamos a tener una referencia relativa. Entonces, eso indica el cambio de posición.
Entonces, de esa forma no podríamos copiar esa fórmula. Entonces, ¿qué sí podríamos hacer para copiar la fórmula? Deberíamos haber hecho esto, miren. Me ubico donde tengo la fórmula, perdón, el resultado. Ustedes ya saben que si quiero ver la fórmula que tengo aplicada o la función, la miro acá arriba en la barra de fórmulas, ¿sí? Entonces, ¿qué debemos hacer para copiar eso? Entonces, simplemente vamos acá a la barra, seleccionamos, ¿sí? Y copiamos. Ya sea si ustedes le quieren dar control C, o darle acá en la hojita es copiar, o darle clic derecho y copiar, como sea, ¿sí? Pero darle copiar. Ahora sí, nos ubicamos en la celda donde queremos copiar pegar la función. Ahora sí, le damos clic derecho, pegar, o pegar con desde aquí, o simplemente control B pequeña. Miren que ahí ya obtuvimos, miren, ya obtuvimos una copia exacta sin cambiar las posiciones, miren. ¿Sí? Miren que ya me aparece a 2. Entonces, ¿qué debíamos hacer? Borrar la última parte, desde no aprobada hasta los paréntesis. Y ahora sí, continuar con la última de las condiciones. Sí, abre paréntesis, nota 2, mayor o igual a 2,5, punto y coma. Si se cumple es insuficiente. Y si no se cumple, es mala. Cierro los tres, 1, 2 y 3. Ahora sí, miren, ya que obtengo aprobada y despliego las demás. Y ahora sí, de acuerdo a la nota, obtengo el resultado de cualitativa 2. ¿Sí? Entonces, recuerden, lo que acabamos de hacer no es lo mismo hacer una copia de la fórmula utilizándola desde el puntico para poder copiar la fórmula o la función. No, ¿por qué? Porque me varían las posiciones. Debo hacerlo directamente de acá, de la barra de fórmula. Copiarlas y ahora sí pegarla en la celda donde quiero utilizar el resultado de esa función y aumentarle tal como hicimos con la otra. ¿Listo? Entonces de esa forma ustedes pueden utilizar el uso de copia de fórmulas y funciones. ¿Sí? Recuerden siempre tener en cuenta referencias relativas y absolutas, que es como nuestro dolor de cabeza, que siempre debemos tener en cuenta cuando estemos aplicando fórmulas y funciones. Listo, entonces miren, ya tenemos una función que nos aplica 3 condiciones, ¿sí? Si quisiéramos aplicar, sí, dime. Disculpe, es que como le comentaba el otro día, este computador donde yo estoy trabajando no tiene la barrita de donde muestra la fórmula, ¿sí? Donde dice FX, esa barra ahí no la tengo acá, no la tengo acá. Entonces, digamos, para copiar la fórmula, entonces iría ahí, o sea, vuelvo a la casilla de la B. Y la pegas. No, pero digamos uno le da doble clic, ¿no? Y ella se va a la fórmula. Ah, sí, ¿sí? Así, le das doble clic. Eso, y ahí la copio y la pego en la, ¿sí? La copias, ajá, la copias, vas a la celda, por decir algo aquí, ¿sí? Ajá. Y la pegas con control B. Ah, ya, eso, gracias. Listo. ¿Alguna otra duda? Veamos más condiciones, veamos más. Apliquemos 2 condiciones más. A ver, pongámosla. Voy a ponerlas un poquito más pequeñitas, disculpen, para que me quepan las otras condiciones que voy a establecer. Pongamos 2 más. Digamos condición 4, condición 5. Pero vamos a cambiar aquí. Entonces, nota mayor o igual a ahora a 4, 5.
nota mayor o igual a 4, nota mayor o igual a 3,5, aquí nota mayor o igual a 3, y aquí nota mayor o igual a, pongámosle 2. Y vamos cambiando las condiciones. Entonces digamos que 4,5 va a ser una nota excelente. Cuatro es una nota buena. Entonces 5 va a ser una nota aceptable. 3 regular. Y 2, volvamos a poner insuficiente. Y nota no cumple, vamos a ponerle que sea una nota no aprobada. Listo, entonces establecí ahora 5 condiciones para poder interpretar la función. Y vamos a hacerlo en una nueva columna que se va a llamar cualitativa 3. Cualitativa 3. Entonces miren que ya las condiciones variaron y también cada uno de sus correspondientes cumple y no cumple, ¿sí? Es decir, que aquí vamos a tener 5 sí anidados, ¿sí? 5. ¿Sí? Vamos a llegar a los 7. Tranquilos, vamos a llegar a los 7. Entonces, comencemos. Igual, sí. Recuerden, ir interpretando el orden de las condiciones. Entonces, empiezo por la primera. Nota mayor o igual a 4,5, pero nota es a 2 mayor o igual a 4,5. Punto y coma. Entonces, ¿qué pasa si cumple? Entonces me dice que es excelente, entre comillas. Punto y coma. Entonces no cumple, sigue el otro sí, entonces abro un nuevo sí y voy por la condición 2. Entonces nota 2, pero nota es a 2, pero ahora mayor o igual a 4, punto y coma. Se cumple, me dice que esa nota es buena. Bueno, punto y coma. Entonces viene otro nuevo sí, sí abro y sigo con la tercera. Nota 2, pero ahora A2 es mayor o igual a 3,5, punto y coma. Si eso se cumple, me dice que esa nota es aceptable, punto y coma. Y en el otro nuevo sí, abro el nuevo sí, voy a la cuarta condición, nota mayor, pero nota mayor ahora es mayor o igual a 3, punto y coma. Esa me decía que la nota era regular, punto y coma, no cumple, sigue con un nuevo sí anidado, abro el sí y voy a la última condición, nota, pero ahora nota a 2 va a ser mayor o igual a 2, punto y coma, y si se cumple, me dice que es insuficiente, cierro comillas, punto y coma, y cuando no cumple ninguna de las condiciones anteriores, me debe especificar que esa nota es no aprobada. Cierro comillas. ¿Cuántas condiciones hice? 5, es decir, que cierro 5 paréntesis al final. 1, 2, 3, 4, 5. Damos un enter y ahí obtenemos nuestro resultado.
3,4 es una nota regular, sí. Miren que está en el rango mayor o igual a 3, que es regular. Entonces, bajamos a las demás celdas y de acuerdo a la nota me indica el valor que va tomando. Por ejemplo, 2,1 es una nota insuficiente porque está en el rango de 2. ¿Sí? Aceptable. Por ejemplo, 1,4, que es una nota por debajo de 2, es no aprobado. Cuando no se cumple ninguna, aquí la tenemos. ¿Sí? Mayor o igual a 4,5 es una nota excelente. ¿Sí? Aceptable es cuando está en el rango de 3,5 hasta 3,9 y así sucesivamente. Entonces, esta es una forma como me queda interpretada la función si anidada. ¿Listo? Recuerden, la clave nuevamente, sigan el orden de las condiciones. ¿Sí? Como dijo la compañera, pero si está en desorden, no. Ustedes acomoden el orden de las condiciones, de mayor a menor, siempre, ¿sí? Para que le quede correctamente conformada la función si anidada. ¿Listo? Entonces, si tuviéramos las 7, entonces sencillo, simplemente aumentaríamos 2 si más, pero siguiendo, como les digo, el orden de las condiciones. ¿Listo? Entonces, eso sería el uso de esta función. Veamos un último ejemplo cuando tengamos que satisfacer todas las 7 condiciones. Pero hagámoslo con un ejemplo con números. Entonces, por decir algo, vamos a tener una columna salario y ese salario vamos a obtener una bonificación. Voy a copiar los salarios del ejemplo que tuvimos acá. Aumentémoslo un poquito para los que no puedan ver. Listo. Entonces, de acuerdo al salario vamos a obtener una bonificación. Vamos a colocar más valorcitos aquí. Por ejemplo, 5,700. Y pongamos 877. 78 para que me dé el salario mínimo de este año. Listo, entonces, ahora sí vamos a indicar las condiciones. Vamos a poner condición 1, cumple, no cumple. Condición 2, veámoslo así. Listo, entonces ahora sí, condición 2, condición 3, 4, 5, 6 y 7. Bueno, entonces vamos a hacer un cianidado completo. Bueno, condición 1, vamos a indicar que el salario mayor o igual a 5 millones. Si cumple, entonces ese salario le vamos a sumar. A ese salario le vamos a sumar, por decir algo, 100,000 pesos. Si no cumple, viene un nuevo sí. Nueva condición, salario mayor o igual a
4.500.000. Si cumple, entonces ese salario le va a sumar 150. Si nuevo, salario mayor o igual, en este caso a 4 millones, a ese salario, si se cumple, le va a sumar 200.000. Y en el otro sí, salario mayor o igual a 3.500.000. Si cumple, entonces le va a sumar 250. Y en el otro sí, este salario va a ser mayor o igual a 3 millones. Si cumple, ese salario le va a sumar 300.000 pesos. ¿Sí? Salario mayor o igual a 2 millones. Si cumple, a ese salario le va a sumar 350.000. No cumple el sí. Y por último, vamos a indicar que si el salario es mayor o igual a 1.500.000, si se cumple ese salario le va a sumar 400.000. Y si no se cumple ninguna de las 7 condiciones, entonces a ese salario le va a sumar 500.000. Listo, entonces miren ahí obtenemos ya un cianidado a su máxima expresión cuando tiene 7 condiciones por satisfacer. Entonces, vamos a ir indicando, como siempre se los he dicho, paso a paso de las condiciones, el paso a paso de todas estas condiciones, ¿sí? Es la única forma de poder interpretar y no perderse en el uso de los cianidados. Vamos despacio. Igual, si abrimos paréntesis, vamos con la primera condición, salario mayor a 5 millones, pero salario es a 2, mayor o igual a 5 millones. Y coma. ¿Qué pasa si cumple? Me dice que el salario, nuevamente a 2, le va a sumar más 100.000 pesos. Y coma. Recuerden que estamos usando una fórmula, por eso nos lleva comillas. Entonces, ¿qué me dice la condición 1? Que sigue otro sí. Entonces, sí, y abro paréntesis. Voy a la condición 2, salario, pero ahora mayor o igual a 4.500.000. Y coma, ¿qué pasa si se cumple? Me dice que ese salario le voy a sumar 150.000 pesos. Coma. Esperen un momentico, chicos, porque se me va a subir esto. Voy a bajarla un poquito para que no se me... Eso ahí. Ay, Dios. Dios, perdí las fórmulas, no puede ser. No la copié. Bueno, volvamos a hacer. Entonces, igual, sí. El salario mayor o igual a 5. Si cumple, le sumamos 100.000. Punto y coma. Y en el otro sí, a la segunda condición, el salario va a ser ahora mayor o igual a 4.500. Si cumple, el salario le sumamos 150.
punto y coma. Ahora sí ingresamos al tercer sí. Nuevamente salario, pero ahora mayor, igual a 4 millones, punto y coma. Si se cumple, le suma a ese salario 200.000 pesos. Punto y coma. Vamos por el otro sí, el cuarto. Usted me indica que el salario ahora es mayor o igual a 3.500.000. Y ese salario lo va a sumar, le va a sumar si se cumple 250.000. Punto y coma, entramos al quinto aquí, al quinto sí. El salario, mayor o igual, pero ahora a 3 millones. Si se cumple, ese salario le va a sumar 300.000. Punto y coma, viene el siguiente sí. Vamos al sexto. Si el salario ahora va a ser mayor o igual a 2 millones. Punto y coma, si se cumple, ese salario le va a sumar 350.000. Punto y coma. Y vamos por nuestro último sí. Entonces, sí, salario, pero ahora mayor o igual a 1.500.000. Punto y coma. ¿Qué pasa si cumple? Entonces, a ese salario le va a sumar 400.000. Punto y coma. Entonces, si no se cumple ninguna de las 7 condiciones anteriores, entonces a ese salario le va a sumar 500.000. ¿Sí? Listo. Ya terminamos. ¿Cuántos sí utilicé? ¿O cuántas condiciones satisfacé? 7. Entonces cerramos 7 paréntesis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y damos enter. Y ahí obtenemos nuestros resultados. Bonificación de una persona que gana 1.000.000 obtuvo 1.500.000, es decir, que le sumó 500.000 pesos. Eso quiere decir que se aplicó la última de las condiciones, cuando no cumple, es decir, cuando el salario es menor a 1.500.000, entonces obtiene 500.000 como bonificación. Entonces miren, entonces como el salario es de 1.000.000 y no cumple ninguna de las condiciones anteriores, es decir, no está en ningún rango anterior, entonces como no cumple le suma 500, que fue lo que hizo aquí. Disculpe, profe, y no solo en esa casilla puede salir el valor de la bonificación. Se lo pregunto porque cuando uno hace una nómina, solo en la casilla aparece el valor de la bonificación. No, sí, no, sino que la estamos sumando de una vez. ¿Sí? Podrías haber quitado simplemente el salario y solamente poner el valor de la bonificación. Es decir, que ahí solamente me hubiera salido 500.000, no hay ningún problema. Sino que aquí la fuimos sumando, nada más. ¿Ya? Es eso. Sí, señor. ¿Sí? Nada más. Entonces, o sea, depende de la fórmula. La fórmula. Aquí solamente lo que hicimos fue, para hacer el ejemplo, sumarlo. Nada más fue eso. Pero sí, lo que tú dices, debe salir solamente el valor de la bonificación como tal. Eso es verdad. Listo, entonces miren, ahí obtuvimos la aplicación de las diferentes bonificaciones sumadas al salario que se tiene acá en la columna. ¿Listo? Y miren, con simplemente seguir el orden de las condiciones, seguir el orden de cada una de las condiciones. ¿Listo? Si ustedes buscan en internet el uso de la función cianidad, créanme que no les va a indicar ese procedimiento que acabamos de ver aquí. No se los indica, ¿sí? En ninguna parte les indica que hay que seguir el orden de las condiciones, ¿sí? Y tampoco en ninguna parte les va a indicar que deben ordenarlas
en este caso, de mayor a menor, ¿sí? Para poder interpretar correctamente cada una de ellas. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces eso sería por hoy, ¿sí? Entonces, en la siguiente sesión, Dios mediante, el próximo lunes, veremos, terminamos el uso de esta función, ¿sí? ¿Qué sería cuando utilizamos la función sí con otra función? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál es el uso de la función sí cuando se utiliza con una función que se llama y, la función y? Y cuando se utiliza con el uso de la función o. Entonces, eso nos quedaría faltando respecto a esta función y las otras funciones lógicas, que son sumar puntos sí, contar puntos sí, sumar puntos sí conjunto y contar puntos sí punto conjunto. Esas serían las funciones que nos harían falta, ¿sí? Pero si ustedes quieren investigar un poquito, ¿sí? ¿Cómo es usar la función sí con estas dos funciones, el i y el o, dentro de la función sí como tal? ¿Listo? Entonces ahí se los dejo como tarea para que averigüen cómo se usa estas dos funciones con el sí. Normal y anidado. Listo, entonces eso ya lo veríamos en la próxima sección, pero repito, pueden ir averiguando. De igual forma, ¿no? Entonces al WhatsApp que me dice Dana que acaba de crear, entonces les enviaré la información correspondiente, tanto del material de la parte básica como del uso de la función sí y las otras funciones lógicas. ¿Listo? Y recuerden desarrollar la primera guía práctica, ¿sí? No, para que no se les acumule trabajo, ¿sí? Por favor, espero que al llegar el siguiente lunes, Dios mediante, entonces ya todos hayan enviado su primera práctica de Excel que les publicaré ya mañana. Ya hoy ya no. Ya mañana ya les publicaré toda esa información y la primer guía. ¿Listo, muchachos? Profe. Sí. Profe, disculpe, o sea que usted, Dios mediante, la próxima sesión, usted nos dejaría el taller de contar, de ese contar sí. De función, de toda la parte de las funciones que está explicando. Sí, de toda esta parte. Ya les quedaría el taller para la próxima sesión que tengamos. Acabaríamos de explicar todas las funciones lógicas y la última parte que nos falta de la función sí, y ya les dejaría la práctica de todo esto de lógicas. Vale, profe, muchas gracias. Listo, chicos, espérenme un momentico, yo les tomo un pantallazo aquí para verificar su asistencia. Los que no tienen el nombre, los que no tienen su nombre acá en por favor, pónganselo. Porque he visto unos que no tienen nombre, sino que tienen otro. Entonces ahí no sé quién es. Por ejemplo, ¿quién es Cogestión Contable y Financiera? ¿Quién es? Profe, es que soy yo, lo que pasa es que me toca que abrirlo desde el computador y el celular. Entonces por eso aparece Gestión Contable. Listo, entonces ponme en el chat que Gestión Contable y Financiera es tu nombre, ¿vale? Para saber, para llevar la asistencia. Vale. ¿Quién más está así? No veo más. Listo, los que de pronto tengan otro nombre diferente al suyo, por favor en el chat me colocan quién es para saber. Bueno, muchachos, entonces hasta aquí quedamos por el día de hoy. Ya entre la próxima semana entonces terminamos este tema y vemos una nueva práctica, ¿listo? Ya saben, cualquier inquietud, duda sobre la guía 1, la pueden hacer en el WhatsApp que creó Dana o al interno, si así lo prefieren. No, al WhatsApp que se creó.
Sí, Dana ya haber creado un WhatsApp que los ha de haber incluido a todos, me imagino. Que es en el que vamos a seguir comunicándonos. ¿Sí? Para profe. poderles enviar y para poderles enviarles tanto el material como las prácticas, ¿sí? Para no utilizar el que ustedes tienen en general de su grupo. ¿Listo, chicos? Bueno, entonces cualquier duda, inquietud, ya saben por dónde. Entonces, bueno, no es más por el momento. Entonces ya nos vemos en la próxima sesión. ¿Listo, chicos? Entonces que tengan una feliz noche. Gracias, Gracias, profe, lo mismo. Buenas noches, profe. Chao, profe. Buenas Entonces, noches. profe, que esté bien. Hasta luego. Hasta luego, pues. Buenas noches, que esté bien. Buenas noches.